Buenos días con todos. Mi nombre es Liliana Cuya, psicóloga del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad estoy representando al equipo de duelo del Hospital Cayetano Heredia. Muy bien, el título del tema es Modelo de llamada en el abordaje psicológico emocional en el proceso de duelo a la familia del paciente COVID-19 mediante videollamadas. Muy bien, antes de iniciar quiero manifestar mi respeto a todas ustedes los que están escuchando, ¿no? Sobre todo porque todos estamos viviendo una forma de duelo y un duelo. Todos tenemos familias y todos tenemos amigos, seres queridos que tal vez han sido golpeados también con esta enfermedad, ¿no? Con el respeto que se merecen todas las personas, doy inicio a hablar del tema de duelo. Duelo como un término pues que es natural, que es humano, duelo que también ahora en estos momentos es duro y crudo como se está presentando. El duelo, como sabemos todos, es la pérdida de algo significativo. La pérdida de algo significativo que puede ser tal vez un trabajo, una casa, un lugar de repente donde hemos vivido, un proyecto de trabajo, amigos, amistades, ¿no? Pero también tiene que ver con la pérdida de un ser querido, de una persona muy querida, como puede ser de un familiar. En esta oportunidad, ¿no?, que nos encontramos en una crisis sanitaria, vamos a dirigirnos específicamente al duelo como una reacción normal a la pérdida, en este caso, del ser querido. También nos vamos a referir al duelo como una adaptación ante la muerte de un ser querido, y en este trabajo y en este caminar de asimilar la pérdida, ¿no?, y ir aceptando que esta persona ya no va a estar físicamente. También la adaptación a la pérdida de un ser querido, ¿no?, teniendo en cuenta que va a depender y va a facilitar los estilos de afronte y del apoyo familiar para poder reanudar las actividades de la vida diaria, considerando también el paso del tiempo. El paso del tiempo no que pasen los días, sino qué realizo en ese tiempo de este caminar del duelo. Como tenemos conocimiento, el duelo dentro de un proceso natural, no requiere de un trabajo terapéutico, pero sin embargo, el impacto y las formas como se den hace posible que según la estadística, entre un 10% a un 20% de personas se encuentren afectadas, ¿no?, y requieren la ayuda psicológica de un profesional, ¿no? En estos tiempos de COVID, la mayoría de los duelos se dan con un impacto tan fuerte y traumático que muchos de estos duelos van a requerir la ayuda profesional psicológica. Y es lo que hemos visto dentro del equipo de duelo, es lo que hemos atendido y ayudado en esta intervención. Así también el duelo se va a presentar como respuestas adaptativas y van a ser variables y no va a haber una respuesta adecuada en cuanto a la pérdida. Con esto es que el duelo es tan subjetivo
y se van a presentar las emociones de acuerdo a las vivencias de cada una de las personas, y es por eso que merece el mayor de los respetos. Dentro de las reacciones de duelo están las que ustedes lo habrán visto dentro de la bibliografía, están las emocionales, físicas, cognitivas y conductuales. Las emocionales, como la tristeza, el enojo, la culpa, el reproche, la ansiedad, la fatiga, la desesperanza, el shock. La amnesia emocional, ese estado en que como que no reacciono de ninguna manera, ¿no? Y el sentimiento de sentirse vacío. Hemos visto estas emociones en las familias de los fallecidos por COVID en una intensidad mucho mayor de lo que se presentaba antes. La tristeza en su mayor intensidad, el enojo, la culpa, la ansiedad, la desesperanza que nos brindan en su narrativa, cada uno de ellos, el shock, esta impresión del impacto de cómo se va el ser querido. En las físicas, las molestias estomacales, se presenta la sensación de un nudo en la garganta, la presión en el pecho, la sensación de falta de aire, la sensibilidad al ruido, dolor de cabeza, tensión muscular, sequedad bucal y la falta de energía. Todas estas características físicas también se presentan, ¿no? Pero también en mayor intensidad. Cada una de ellas, ¿no? Por la forma como se está dando la partida del ser querido. Las cognitivas, la incredulidad frente a la muerte, la confusión, la preocupación, la experiencia de sentir que la persona fallecida está presente, o la presencia también de distorsiones perceptivas, el ver una persona fallecida o que está hablando con ella. Aquí, en esta parte, tiene que ver mucho también la relación del vínculo afectivo que se tenga con la persona fallecida. En el caso, por ejemplo, madre-hijo, ¿no? Se ve mucho esto. Cuando el hijo no ha fallecido, cuando la madre ha fallecido, se piensa que no es posible, ¿no? La confusión, la incredulidad frente a la muerte, o sea, que no cree que está muerto, y lo hemos visto en muchos casos, en el caso de COVID se aumenta más, ¿no? O sea, es tan rápido todo y es tan impactante. En las partes conductuales, los problemas de sueño, apetito, aislamiento social, llanto y el estar la mente ausente, como ido y perdido. La evitación o el recuerdo del fallecido y la agitación física. ¿No? Recuerdo uno de los casos, ¿no? Dentro de esta parte del no creer en que ha fallecido, ¿no? No creer la muerte. El familiar que fallece es el papá, y el hijo, a pesar de ya haberlo enterrado, de haber hecho el entierro junto con su madre, él no cree que se ha muerto, y todos los días venía a la puerta del hospital. Se venía desde tempranito, 7 de la mañana estaba saliendo, salía y se venía acá al hospital, porque él dice que no cree que ha muerto su papá, y que ha sido muy rápido, porque él ya siente la presencia y dice que ha hablado con él y le ha dicho que la última llamada y la recuerda muy frecuente, ¿no? Entonces ahí se tuvo que intervenir. Entonces el impacto es tan fuerte, ¿no? Y el dolor es tan fuerte de no poder creer, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que considerar los determinantes de cómo se vivirá también el duelo. El duelo tiene que ver mucho con el vínculo con el fallecido, como lo habíamos hablado, ¿no? La relación padre-hijo, madre-hijo, la relación de hermanos, la relación de esposos, de pareja, de un amigo muy querido, la edad del fallecido, si es un niño de 3, 4, 5, o es un adolescente, o es un joven, ¿no? Que está llegando a sus logros. Eso tiene que ver con la intensidad también y la forma como se expresen las reacciones del duelo. El tipo de muerte inesperada, trágica, violenta, la enfermedad súbita, ¿no? Súbita y corta, como es el caso del COVID-19, una enfermedad también larga, que también tiene una forma de repente de dolor para el familiar. La estabilidad o la inestabilidad emocional que tenga la persona, antecedentes de problemas emocionales, estilos de afrontamiento, problemas de salud en el doliente como un dolor crónico, cómo va en esta parte de repente esa preparación de la persona
o cómo ha llevado en su experiencia los temas de dolor. La experiencia negativa de pérdidas anteriores, duelos y presencias de pérdidas recientes, ¿no? Todo esto son determinantes. Y acá, en el duelo COVID, las pérdidas, la experiencia negativa de pérdidas es reciente y muy frecuente dentro de una familia. Vamos a encontrar familias que hay fallecidos, 3, 4, de 9 miembros de la familia, a veces 7 fallecen, de 5, 3, y es muy impactante el dolor. Es una familia que sufre mucho, y por eso la importancia de hacer la intervención psicológica. Las variables psicosociales también dentro de los determinantes, la situación económica en el momento en que nos encontramos es bastante inestable, las personas, hay mucha necesidad económica, ¿no? Lo expresan en su sentir, ahora es mucho más todavía, ¿no? Se presta dinero para poder comprar la medicina, para poder juntar para un balón de gas, de oxígeno, para que pueda vivir, juntan dinero para poder lograr un entierro digno, ¿no? Buscan las formas de poder ayudarse, hacen el esfuerzo. O sea, la situación económica es bastante también difícil para todos. A ver, la presencia del apoyo familiar y social, a veces no se puede solamente es vía telefónica, y no permite el estar unidos y juntos para poder brindar esa parte afectiva, ¿no? El rol que tiene dentro de la familia, ¿no? Y esto va a permitir si es que hay un espacio para vivir el duelo o no. El caso, por ejemplo, de una mamá, sus hijos y el esposo, y si fallece el esposo, la mamá, pues no tiene tiempo de duelo porque tiene que estar atendiendo a los pequeños, a los hijos. O en el caso, por ejemplo, que se presentó en el caso de un duelo también de familiar de COVID, es la mamá. La mamá fallece, pero es una mamá sola, ¿no? La mamá fallece, deja a su hijo de 22 años, y los pequeños, o sea, solamente había un hijo que tenía una enfermedad neurológica y que estaba muy limitado en sus funciones tanto cognitivas como funciones también físicas, ¿no? Entonces tenía que cuidarlo. Entonces este jovencito estaba muy, muy preocupado en el estrés de cómo poder resolver ahora que se iba a recibir también su profesión, ¿no? Y tener que atender a su hermanito, y se quedaban los dos solos, ¿no? Entonces esta parte de variables psicosociales también hay que considerarlo dentro de cómo se va a vivir el duelo. Los factores protectores, sentirse en control, en una comunicación con sus sentimientos. Cada uno de nosotros es encontrarse con sus sentimientos, de saber expresar, de saber manifestar cada una de las emociones en las habilidades sociales, el conocerse a sí mismo, llevar una vida equilibrada, la ocupación laboral, el apoyo familiar, el apoyo social y la presencia de la vida también espiritual. Espiritual como una tranquilidad de uno mismo, no solamente de la parte religiosa, ¿no? Sino también espiritual en un sentirse bien con uno y con los demás. Empezamos con el tema que es el modelo de la llamada telefónica. Esto es un modelo de la llamada telefónica dentro de los casos que vemos en el equipo de duelo. El equipo de duelo del Hospital Cayetano Heredia se hace presente a partir de esta demanda y esta necesidad del sufrimiento de muchas personas, de muchos de nuestros, de repente, compatriotas peruanos que se encuentran muy sentidos, ¿no?, con esta enfermedad del COVID-19. Presentamos el caso, uno de los casos que es uno de los primeros que vi, ¿no? Y lo vamos a leer. La señora A, de 57 años, falleció el día 10 de mayo de 2020 a causa de COVID-19. La señora vendía fruta en el mercado de Independencia y compraba la fruta en el mercado de Caquetá. La señora A fue enterrada el día lunes 11, ¿no?, en el cementerio de la Hunde en Comas. El mismo día fallecieron el hermano y la hermana de la señora A. La señora A deja 4 hijos adultos,
Y luego de su fallecimiento se hicieron la prueba rápida y 2 de ellos dieron positivo al COVID con síntomas, ¿no? Y realizaron el tratamiento en domicilio. La señora A trabajaba también con su hijo, con uno de sus hijos, y estuvieron muy enfermos, ¿no? La señora A fue internada, pero su hijo se quedó en casa llevando el tratamiento y estuvo muy mal. Cuando se entera del fallecimiento de su madre, pues no podía ser porque estaba en estos cuidados y en aislamiento, se sintió muy mal, había sentimientos de culpa, se reprochaba, se sentía tan mal la familia, y sobre todo porque se enteraron ese mismo día de que 2 hermanos de la señora A habían también fallecido. Entonces, dentro de esta familia, 3 personas habían fallecido. Y ellos, como señalan, y vamos a verlo, ¿no? Este es un modelo, bueno, pues de la primera sesión, que es el primer contacto, ¿no? En donde indicamos la sesión, la fecha, el tiempo y el número de participantes. También tenemos los objetivos de la sesión, las metas de la sesión, el resumen de la sesión, las técnicas de intervención terapéutica. También se va a resaltar lo que se va a hacer la próxima semana, el cierre y los comentarios, ¿no? Entonces vamos a seguir. Seguimos con este caso de la señora A, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Conseguir el primer contacto con el familiar de la persona fallecida, a quien se le va a ayudar de manera individual o familiar. Entonces, el conseguir que esta llamada nos conteste, ¿no? Para poder acompañarle en este dolor de la pérdida de su madre, ¿no? Brindar también, el segundo objetivo es el brindar el acompañamiento psicológico en este abordaje del duelo. Las metas es, 1, presentarme como psicóloga, ¿no? Y que voy a hacer una intervención con la familia, dar a conocer también el motivo por el que llamo a esta familia y obtener la información y lograr también el desahogo emocional del familiar que nos conteste, este primer contacto. El resumen y los pasos de la sesión. Primero es la presentación y luego es el motivo de la llamada y explico el proceso de intervención en el consentimiento informado, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a tener un consentimiento informado que en esta primera llamada vamos a hacerle de conocimiento a la persona. Vamos a hacer la presentación, me presento, llamo, y lo primero que hago es, en mi ficha, como tenemos una ficha, yo pregunto, llamo al teléfono y le pregunto, ¿no? Hablo con el familiar, buenos días, buenas tardes, hablo con el familiar de la señora A. Cuando me contestan, me dicen sí, ¿no? Sí, soy la hermana, la nuera. Y yo les respondo, mi nombre es Liliana Cuya, soy psicóloga del Hospital Cayetano Heredia y estoy con usted en estos momentos difíciles. Primero quiero expresarles mis sentidas condolencias por el fallecimiento de la señora A. El familiar relata todo lo vivido. Esta ya es una apertura, ¿no? Y empieza a relatar todo lo vivido. Sí, señorita. Estamos destrozados. Ese día fallecieron 2 hermanos de mi suegra. Gracias por llamar. Y empieza a relatar todo lo que de repente pasaron, momentos tan difíciles durante la enfermedad, durante toda la angustia en que se encontraban ellos, ¿no? Ella señala que está preocupada por su esposo porque tiene COVID y está muy delicado, ¿no? Que se siente triste porque se enteró que su madre falleció. También está preocupada porque tiene hijos menores de 6, 4 años, 9 años. Aquí le explicamos el motivo también de la llamada. El otro motivo de mi llamada es brindarle el apoyo psicológico emocional en el proceso de duelo a usted y a su familia. ¿Lo acepta? Sí, señorita, lo necesitamos todos en mi familia. Le paso con mi esposo.
Nuevamente, cuando me pasa con el esposo, nuevamente me presento y también expreso mis sentidas condolencias. Le explico el motivo de la llamada y le pregunto también si acepta que lo acompañe en ese dolor. El familiar acepta y me dice: señorita psicóloga, sí acepto. Estoy preocupado por mis hermanos. Y relata que él trabajaba con su mamá. Vendían fruta en el mercado de Independencia y la compraban en el mercado de Caquetá. Él señala que él iba con su madre y empieza también a expresar que se sentía culpable, porque tal vez él hubiera ido solo a trabajar y no su mamá. También expresa que ellos se mantuvieron en cuarentena durante los 2 primeros meses y después salieron a trabajar, pero había una necesidad de ir, porque era el sustento de la familia, ¿no? El familiar nos dice, ¿no?, que en todo su relato, toda la expresión de su dolor en el momento en que está también mal, llevando esta enfermedad. En cuanto a la parte del acompañamiento, yo le hago presente al señor B, lo vamos a llamar. Yo lo acompañaré, señor B, en este proceso de duelo. Estoy aquí para escucharlos. En el abordaje del duelo, en el trabajo de duelo que trabajaré, realizaré llamadas telefónicas y una videollamada, que va a ser una reunión familiar en donde estén presentes sus hermanos. El familiar señala que sí, que está bien, que lo necesita y que pide que se comunique con sus hermanos. Acá el Señor me brinda los teléfonos de sus hermanos, ¿no?, para comunicarme con cada uno de ellos. Y esta comunicación se realiza con cada uno de los hermanos para poder ir preparando esta reunión familiar. Se acuerda también la próxima sesión. Se les hace también presente el consentimiento informado, que es la autorización de poder acompañarlos en este dolor y de la intervención psicológica. Este consentimiento informado es un modelo que le voy mandando, donde digo: sí, acepto el trabajo psicológico con la psicóloga Liliana Cuya, ¿no?, del Hospital Cayetano Heredia. Aceptamos la familia y firman familia A, y firman los integrantes de la familia, le toman una foto por WhatsApp y me lo envían también por ese medio. Es así como logramos este consentimiento. Al final se acuerda también que la próxima reunión va a ser un día domingo, ¿no?, a las 11 de la mañana. Al ver la necesidad de la familia, ¿no?, nosotros también de esta demanda atendemos cuando es necesario y urgente. En la intervención terapéutica, las técnicas que hemos trabajado: escucha activa, el acompañamiento psicológico. Yo estoy aquí para escucharlos y acompañarlos. En el acompañamiento se va a sostener y brindar el soporte emocional. Se resalta también, ¿no?, que en la próxima sesión estarán presentes 1 o 2 hermanos, de acuerdo a lo que hemos contactado. Y en el cierre le voy a hacer presente y resaltar que quiero brindar mi apoyo y acompañamiento en este momento difícil, en el proceso del duelo, para que pueda expresar sus emociones y que estaré en comunicación con ellos. Dentro de las observaciones y el comentario de esta primera intervención, con este primer caso, el primer contacto, vemos que durante el desarrollo de esta sesión se escuchó y se sintió el dolor humano y entramos en contacto con este dolor humano de estas 2 personas, ¿no?, de esta pareja de esposos que había perdido el esposo, la mamá, y 2 tíos más, ¿no?, y que actualmente está pasando también con la enfermedad del COVID-19. Y en algunos momentos se escucha el llanto, tanto de la mamá como también el llanto del esposo, del señor, del hijo. Entonces estamos ahí ya entrando a esto de poder liberar un poco, de hacer el acompañamiento psicológico que les va a ayudar a esa familia que ellos expresan que lo necesitan.
En la segunda sesión, los objetivos van aumentando un poquito, es continuar el contacto. O sea, seguimos con este contacto con esa familia, porque no nos vamos a dejar solos, ¿no? Brindar la contención emocional, porque también van a expresar estas emociones de dolor, o de ira, o de culpa, o de mucha impotencia. Y nosotros estamos ahí para sostener eso, ¿no? En esta contención emocional. Brindar también el acompañamiento psicológico. Las metas de esta sesión es, bueno, siempre presentarnos, darnos a conocer como parte que estamos acompañándolos. Otra meta es brindar, bueno, pues las preguntas abiertas, ¿no? En donde permita que exploremos lo que vivió en los días de la enfermedad. Y esto que facilita la expresión de los sentimientos. Vamos a obtener también información adicional y liberar emociones. En el resumen de esta sesión, los pasos, pues es el saludo, el relato de lo vivido en la enfermedad. Aquí nos explican que la señora llevaba el tratamiento, ¿no? Y nos dice pues que llevaba cada una de las personas que estaba con el tratamiento, porque había la mamá que estaba hospitalizada, ¿no? Y que tenía que comprarle una medicina, venir temprano, esperaban ansiosos una noticia del médico, ¿no? Pero que a veces los llamaban, a veces hasta de madrugada, para decirle cómo va la evolución de su familiar, y durante todo esto se sentían muy mal, ¿no? Esperando la recuperación de la señora, una señora de 57 años, joven, ¿no? Y también la preocupación de que tienen también familiares también con la enfermedad. Se conecta aquí con el dolor. Ellos empiezan a transmitir su dolor, empiezan a liberar también, empiezan a llorar, ¿no? Y los familiares hablan de los miembros también de su familia que se encuentran enfermos. Y esto también es otra preocupación y otro miedo de poder perderlos. Se le explica el duelo como un proceso natural, que es un camino del dolor ante la pérdida de un familiar y que se permite, ¿no? Liberar estas emociones que pueden ser muy variadas, entre la tristeza, el dolor, la furia, la rabia, ¿no? Y para que ellos vayan entrando también en esa confianza. En la intervención terapéutica, ¿no? De esta segunda sesión, ese es el resumen, vamos a ver a la intervención terapéutica, la escucha activa y el acompañamiento psicológico. Entiendo su dolor, cuánto lo siento, señora. Y también la forma como le preguntamos, ¿no? El tono de voz, de nuestra voz como personas que acompañamos. ¿Cómo se siente usted en estos momentos después de haber vivido todo este andar con su familiar hasta el hospital? ¿Cómo se siente usted? Y ellos dicen, no, me siento muy destrozada, nos sentimos destrozados. Esa palabra bastante fuerte, ¿no? El acompañamiento psicológico, permanecer en esa escucha. En realidad el estar presentes vía telefónica, ¿no? Es acompañarlos y es no dejarlos solos, y eso lo hemos visto. Ellos se sienten acompañados, hay una necesidad de expresar su dolor. Luego trabajamos, bueno, pues acorde a la próxima sesión, les mencionamos que vamos a continuar en la siguiente sesión, que estaré en comunicación con sus otros hermanos, que se va a preparar la sesión de videollamada. Y en el cierre vamos a resaltar el autocuidado, cuídense mucho. Siempre recordándoles que este cuidado es para también protegerse de la enfermedad y que pronto se recuperen. En los comentarios vemos que también aquí en esta sesión también se permitieron expresar su dolor, cada uno de los familiares, no solamente el señor A, el señor B, sino vamos también a llamar al señor C, el señor D, y el otro familiar, ¿no? Porque también son hermanos, y vamos a contactarnos con cada uno de ellos y hacerle este acompañamiento, ¿no? Entonces, vamos a permitir allí esta descarga del dolor, ¿no? De todo lo que pasaron durante la enfermedad de su familiar.
En la tercera sesión, los objetivos es continuar con el contacto familiar, no perderlo. No lo podemos dejar. Sé que todos los días llegan muchas familias en duelo, pero no podemos perder ese familiar, porque hay dolor. Y nosotros ya iniciamos algo. Entonces está también esta parte del compromiso de nosotros como psicólogos, ¿no? De atenderlos. El brindar el acompañamiento y brindar el soporte. La presentación, las preguntas abiertas, ¿no? Que exploren para poder entrar a este momento de la noticia del fallecimiento de su familiar. Entonces ahí vamos a ir preguntando, si ya nos contaron mucho, ya vamos entrando más en un sentido de confianza con el familiar, que no somos extraños, ¿no? Somos el psicólogo que nos está viendo y nos va expresando cómo fue ese momento de la noticia, cómo le informaron a su familiar, a su hijo, al hermano, cómo se enteraron de los fallecimientos de los otros hermanos, de 3 familiares que se iban de una familia, y para ellos es un golpe muy fuerte. Por eso señalan pues que lo necesitan, ¿no? Y ellos señalan dentro de sus historias que tengo en la ficha, ¿no? Dicen, gracias señorita psicóloga, gracias por estar presente, la necesitamos, no sabe cuánto le agradecemos que pueda compartir con nosotros esta tristeza. A nosotros nadie nos ha llamado para decirnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Los necesitamos, ¿no? Hay una necesidad de ellos de poder expresar y acompañarse en este dolor. ¿Qué mejor que un profesional, un psicólogo, ¿no? Las expresiones de sentimiento de culpa que también las van a brindar en estas sesiones, la confusión que va a permitir que ellos manifiesten su tristeza, ¿no? Estos sentimientos de culpa o confusión, ¿por qué la llevé? ¿Por qué no la llevé a tiempo? En el caso de que algo que nos informan ellos dentro de esto es que la señora A no le hacía caso a la enfermedad, o sea, no creía en la enfermedad del COVID. No quería usar la mascarilla, no quería tener mucho exceso en la parte de la lavado a cada rato de las manos, no le hacía caso, ¿no? Como dice, y no cree en esta enfermedad. Y ella no hacía caso, ¿no? Y se enfermó. Y el hijo, ¿no? Se siente culpable también. Señala, pues me siento culpable por haberla llevado, me siento culpable por yo no haber ido solo. Tal vez yo la contagié. Hay mucho sentimiento de culpa, ¿no? Acá es palabras para disminuir esa culpa, ¿no? El soporte, ¿no? Lo que hiciste estaba dentro de lo que tú podías hacer, dentro de tus posibilidades. Uno es responsable tal vez de todo el esfuerzo que se hace, pero no de los resultados, y sobre todo en tiempos de pandemia. En el resumen de la sesión, ¿no? El relato del dolor, de recibir la noticia del fallecimiento del familiar, es conectarse con el dolor y liberarlo. Los familiares hablan de su propio sentir, de su dolor, y nosotros nos toca hablar de la muerte. Por duro que suene, tenemos que hablar de la muerte como algo natural. No se habla de la muerte, solamente se habla dentro de nuestras culturas, ¿no? Como que de la vida, de lo vivir, pero no de esta frustración de perder a alguien. No se habla de la muerte. Entonces tenemos que empezar a educar de que la muerte también es parte de este proceso, ¿no? De la vida como la parte final, de este compartir cosas bonitas y agradables del ser querido, pero llega un momento en que ya no. Y la muerte del desprendimiento de alguien que se quiere, del desapego, del dejar ir. Pero este es el dolor de la muerte es que te quiten algo de una forma violenta o que tú no lo hayas aprobado. O sea, yo no quiero que se vaya. Y es por eso que hay mucha frustración y mucho dolor.
Entonces, empezar a trabajar la parte de tocar también el tema de la muerte, ¿no? Como algo natural para que los demás también se vayan preparando, ¿no? En un sentido y vivir mejor la vida, ¿no? Todo eso nos enseña que tenemos que vivir a plenitud nuestra vida y a ser mejores y a querernos más y a valorarnos más, ¿no? Entonces, toda esta parte es cosas nuevas que vamos valorando también dentro de lo que estamos pasando en este COVID, ¿no? En este tiempo de COVID, ¿no? Y nos permite también expresar también emociones. En la intervención terapéutica, bueno, la escucha activa, acompañamiento psicológico y soporte emocional es lo que estamos trabajando. Entiendo el dolor, cuánto lo siento. Ahora, ¿cómo está usted, señora? ¿Cómo va el avance de su esposo? ¿Está mejorando? ¿Cómo va su evolución? Sí, ya está bien. Entonces, estamos en esta escucha activa. Estamos también acompañando el dolor, ¿no? Permite también intervenir en el momento en que se requiera también una palabra, ¿no? Estoy contigo, estoy con usted, señora, los escucho, ¿no? El decirles, los voy a llamar en esta semana, la próxima semana, el día martes, el jueves, los estoy llamando y ustedes tienen que ir preparando un ritual, algo bonito para esta reunión familiar. Se resalta el autocuidado siempre, ¿no? Las manifestaciones dentro de los comentarios, las manifestaciones del dolor, la tristeza, la ira y la impotencia, ¿no? Permiten descargar este profundo dolor de la pérdida y darse un respiro para poder llegar a la calma y poder estabilizar emociones de este momento traumático que se vive ahora en tiempos de COVID. Esto va a generar, pues, que se dé un duelo saludable, que se dé un duelo más, de repente, natural dentro de la familia. Bien, llegamos a la cuarta sesión, que es la sesión familiar, ¿no? La sesión familiar, los objetivos es liberar también las emociones en este afronte de la pérdida del fallecido, brindar el acompañamiento psicológico en el abordaje del duelo, brindar el soporte y la contención emocional y realizar un ritual. Este ritual que es importante, que les va a permitir hacer una despedida digna dentro de lo que ellos también merecen, ¿no? Para el familiar querido. Las metas, la presentación, como siempre, ¿no? Nos permite un mejor rapport y llevar una mejor comunicación con la familia, conocer el motivo de la sesión y despedir de forma digna al familiar fallecido con el ritual que ellos han elegido. En el resumen, bueno, ese día se les pide, bueno, el consentimiento, que ellos nos lo envían con la firma de todos, lo envían por el WhatsApp. Se les explica el procedimiento y se les da la consigna, ¿no? En esta sesión, lo que he trabajado es, cada uno en su casa, nos conectamos en un grupo de WhatsApp, vía telefónica, ¿no? De WhatsApp, y ese día hacemos una reunión, ya sea Zoom o una videollamada, y nos conectamos todos. Y todos presentes, se les brinda la consigna, ¿no? Que le da el psicólogo, terapeuta. Y les digo, ¿no? Como consigna, ¿no? Que en esta sesión nos vamos a permitir fluir las emociones, liberar esas emociones que sentimos ante el dolor de la pérdida de la señora A. Primero vamos a cerrar los ojitos, vamos a trabajar lo que es la imaginería de Gestalt, y vamos a imaginar que frente de nosotros está la señora A, su madre. Ustedes le van a decir a ellos, piensen en un agradecimiento. Cada uno de ustedes va a decir, gracias mamá, y ustedes lo continúan. Gracias mamá por darme la vida, gracias mamá por tantas enseñanzas, gracias mamá por estos momentos maravillosos, por haberme enseñado a cocinar rico, gracias mamá, o sea, de todo, ¿no? Gracias mamá por ese compartir, gracias, gracias, gracias. Cada uno de ellos va a decirle el gracias. Luego le vamos a pedir perdón, perdón mamá, por un momento que llegué a un desacuerdo, perdón mamá, si un día te levanté la voz, perdón. Y cada uno dirá en forma personal que le quiere pedir perdón.
Y como tercera parte le vamos a pedir a cada uno que les diga y que exprese cómo me siento. Mamá, ahora me siento triste. Ahora me siento, como lo señalé, me siento destrozada. Me siento destrozada porque no estás. Entonces voy a expresar mi emoción. Y ellos van a permitirse decir cómo se sienten, cómo me siento, pero también siento que tengo que seguir adelante. Porque tú me enseñaste eso con el ejemplo, de que cuando me caigo me tengo que levantar. Y así le vamos explicando a ellos cómo ir avanzando en esta sesión. Es así como cada uno de ellos expresa sus emociones y su sentido. Al finalizar esta sesión, se les pide a ellos, ¿no?, que abran los ojitos, que se conecten con la realidad, ¿no?, que dé ese respiro que les va a ayudar. Esta parte de la respiración es muy buena para poder después conectarse con el presente. Y se les expresa, bueno, una forma de ellos para poder contenerlos, ¿no?, de que la mamá va a estar viva, o el familiar va a estar vivo, bueno, en otra forma de vida como es el espíritu, ¿no? Y lo vamos a llevar en el recuerdo, en las actitudes, en la alegría que nos enseñó, ¿no? No sé, lo vamos a ver en los nietos. Entonces tenemos que también llenarnos de vida. Mamá para dar vida. Mamá es vida. Hermano es dar vida. Hijos es vida. Entonces tenemos que trabajar en esa parte y también permitirse ser libres en expresar lo que sienten. Después de estas palabras se les pide, se les pregunta, ¿no?, si han preparado ya su ritual. Y ellos habían preparado un ritual, ellos lo habían sí enterrado en un cementerio. Habían juntado entre todos un poquito de dinero y buscar y llegar a tener un funeral, un cementerio, o sea, es difícil también encontrar un nicho, un lugar. Todo este paso es bastante difícil para la familia. El ritual que prepararon ellos es una foto de la mamá, y la foto más bonita, para recordarlo lo más bonito, porque ellos tenían siempre en la mente el recuerdo de una llamada que le hicieron telefónica y la vieron a la señora muy, muy mal, muy decaída, ¿no?, más delgada que antes, la vieron triste, la vieron sin muchas fuerzas. Entonces esta imagen era la que siempre ellos tenían presente. Entonces ellos prepararon el ritual en una foto, la foto más linda que tenían de su mamá, y les escribieron una carta. Le dijeron a uno de los hermanos que escriba la carta, ¿no?, para expresar lo que siente. Leyeron la carta y cada uno se empezó a expresar también sus emociones, y es ahí donde va la contención, ¿no?, de escuchar, estoy aquí con ustedes, déjense fluir sus emociones, ¿no?, y se les daba pues esa fortaleza para poder seguir adelante. Ellos terminaron con un compartir, prepararon algo, una comida que le gustaba a la mamá, y se sintieron de repente más fortalecidos en eso, en honor a la mamá, ¿no? Se hace el cierre y la despedida, ¿no?, diciéndoles que voy a seguir en comunicación. Cómo se sienten después, ellos expresan, ¿no?, lo sentimos mucho mejor, nos dicen ellos, ¿no?, nos dicen, nos sentimos más tranquilos, me siento más tranquilo, es lo que dice, estamos más tranquilos. Sigue la tristeza, pero estoy tranquilo. Sé que podemos tener más reuniones de esta forma y estar unidas con nuestra madre, ¿no? Entonces se sentía un poco más tranquilo, se le notaba ese respirar a la familia. Entonces las técnicas de intervención fue la escucha activa, la imaginería que le hemos expresado, el soporte emocional y el acompañamiento. Resaltados también en todo el tiempo de pandemia, cuídense mucho, cuídense, el virus sigue, ¿no? Los llamaré, ¿no?, para hacer un seguimiento si ustedes lo necesitan. Los voy a apoyar en todo, ahí tienen mi teléfono, escríbanme en el WhatsApp, yo los llamo y nos estamos en comunicación. Muy bien, los comentarios durante el desarrollo de esta cuarta sesión es bastante vivencial, la familia se estabiliza también en sus emociones, entra en contacto con la realidad, que le permite también un desarrollo del proceso de duelo de forma natural. El impacto de esta forma de fallecimiento de un familiar es bastante fuerte, es bastante traumático.
Muchas de las llamadas desde el primer contacto, cada una de las familias nos expresan mucho dolor, mucho llanto, mucha tristeza. Y no solamente empieza una persona que ha fallecido y le llamas la siguiente sesión y le dice que ya está enfermo otro familiar. Y le llamas al otro día y te dice que ya el familiar ya no está. Entonces es 1, 2, 3, es trabajar tres duelos en la familia, 4 duelos dentro de la familia, 5 duelos dentro de una familia. Sí se necesita el apoyo y la contención. Y este soporte emocional y este acompañamiento psicológico los ayuda muchísimo. Los ayuda muchísimo de poder liberar esto y que se vaya a este proceso de duelo de forma natural y no tan traumático como se está dando. Esta es nuestra ficha, bueno, pues terminada nuestra ficha 4, ¿no? Que ya está terminada. Y entonces para poder decir pues que en el duelo en tiempo de COVID es totalmente distinto. Alteró todo lo que se había estudiado y haber revisado tanto estudios sobre lo que es duelo de forma normal. Esto cambió todo, ¿no? Por supuesto que nos ayuda mucho la bibliografía, pero cambia todo y se altera todo. O sea, se lleva todo a un 100, 200, 300% más de tristeza, la intensidad es mucho más. El duelo anticipado, la muerte inminente, la persona grave, la incertidumbre, sentimiento de culpa, la falta del control emocional, el estrés, ¿no? Cómo uno sufre ir a buscar de repente oxígeno para un familiar, desde el momento que lo dejas de repente hospitalizado, porque ya no tienes comunicación. Debido a las restricciones de confinamiento, también los servicios funerarios son distintos y son breves. 3 o 5 personas, ves el letrero, no te permiten acercar al cajón, no te permiten poner una flor, no te permiten leerle algo, no te permiten decirle nada. Entonces, terminaron de poner, ya terminó señores, y listo, ¿no? Es así de crudo y duro. En casos de COVID no hay posibilidad de despedirse, no hay un servicio funerario así rápido, tienes que correr a buscar en todos los cementerios, en todos los lugares, a ver si hay un lugar. Y gente que corre también para prestarse dinero para poder hacerlo, para poder comprar de repente algo que necesita su familiar para la vida. Y bueno, pues el confinamiento, el estar a veces mucho tiempo en casa, ¿no? Cuidándose para no salir por la cuarentena. Y ahora, bueno, pues que se sale, pero el estado emocional es de miedo, de ansiedad, de impotencia y también a veces de furia, de rabia y de irritabilidad. Los problemas que encontramos en el abordaje del duelo COVID es el sentimiento de tristeza muy profundo, en unos niveles de intensidad bastante altos. La frustración con la manera como murió, porque eso nos dice, ¿no? ¿Cómo murió? No lo vi, no estuve cerca. Ese sentimiento de culpa, ¿no? Preguntas sin respuestas, no saben cómo pasó, no saben en qué momento llegó el virus. Eran muy cuidadosos, pero no saben en qué momento llegó. Preguntas así sin respuesta, ¿no? Los estilos de afronte negativo, hay personas que evitan, no quieren saber nada y a veces o no quieren tocar el tema y se van de repente a lo que es el uso del alcohol, drogas o fármacos para mitigar este dolor y se hacen más daño. La activación de problemas emocionales previos. Si encontramos una persona que ya ha estado pues, con un tratamiento por depresión, puede ser una depresión recurrente, ¿no? En la imagen vemos acá cómo se hacen los entierros. Ahora, bueno, pues también hay la cremación y la entrega de las cenizas, que es muy duro también, ¿no? Con el respeto que se merecen todas aquellas personas que tuvieron una pérdida de un ser querido en tiempos de COVID, ¿no? Estas son las familias, ¿no? Las sesiones familiares. La imagen que vemos también fue el consentimiento informado, el acompañamiento profesional del psicólogo en el duelo COVID, ¿no? Ahora nosotros cambiamos pues ahora hacer el trabajo también vía virtual, y en esa forma virtual o en esa forma de repente por el teléfono, identificar los recursos que tenga la persona. En el trabajo terapéutico,
la estabilización emocional es lo que más tenemos que trabajar en este soporte emocional, en este acompañamiento del dolor, estabilizarlos, ¿no? Que no caigan a una depresión, que no caigan a algo traumático, que no caigan en algo más fuerte todavía. Aceptar la realidad de la muerte, facilitar la expresión de sentimientos, ¿no? Ante la muerte del ser querido, mejorar también la capacidad de lidiar con problemas cotidianos, ¿no? El quehacer y readaptarse a su vida diaria con los quehaceres de repente de la casa, volver a entrar al trabajo. Las intervenciones del psicólogo y del equipo de duelo, como vemos acá en nuestro equipo, ¿no? Las preguntas que ayuden a encontrar estos recursos, como lo hemos revisado en el caso, ¿no? Trabajar la elaboración también de unos horarios, a qué horas la voy a llamar y qué cosa va a hacer también en la persona, para que no se quede muy triste, ¿no? Dentro de su casa sin no hacer nada, ¿no? Educar con respecto también a los procesos de duelo, para normalizar los sentimientos de tristeza y el duelo, que sea en general en forma natural. El uso de técnicas, ¿no? De la relajación, la respiración abdominal, la tolerancia al estrés, esto ayuda muchísimo para poder conectarse y afrontar la realidad. El acompañamiento psicológico, como lo está haciendo el equipo de duelo del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Explorar la relación del familiar del fallecido, ¿no? ¿No? Y entramos a facilitar la expresión de sentimientos, ¿no? Lo que va a abrir pues esta tolerancia para poder soportar y afrontar este dolor. La despedida con un ritual, ¿no? Ellos eligen una forma de despedir respetando sus costumbres de forma particular, y aquí se les propone una carta, una ceremonia, lo que ellos deseen de acuerdo a eso. También exploramos el impacto de la muerte, ¿no? Cómo a ellos les ha impactado, en qué medida les ha impactado esta enfermedad y la partida del familiar. Identificar también las prioridades de la vida que tiene cada uno de los familiares para poder rehacer y readaptar su vida. Explorar los proyectos del futuro. Educar al paciente y a la familia también en las futuras reacciones emocionales durante fechas importantes como los cumpleaños, el Día de la Madre, la Navidad, el Día del Padre, ¿no? Hay que ir educándolos y eso es parte que más adelante dentro de las sesiones se va a ir viendo. Muy bien, algo que hemos aprendido dentro de todo esto que lo quería señalar es que hemos pasado pues a muchos cambios, ¿no? De lo tradicional ahora a la intervención terapéutica psicológica en la emergencia sanitaria que va a ser en línea, ¿no? Todos a nivel de internet. Es importante también que el psicólogo tenga la experiencia de campo, antecedentes en emergencias y desastres, la experiencia también con diferentes grupos etarios, conociendo el contexto cultural, las habilidades también en computación, hemos tenido que aprender esto de lo que es la teleorientación. El perfil del psicólogo, no solamente, o sea, es importante el saludo también y la presentación, el tono de voz, la vocación de servicio, la entrega, el atenderlos en el momento que sea también oportuno y necesario para el paciente de acuerdo a la demanda que estamos viviendo, de familias en duelo, ¿no? La formación teórica también es importante del psicólogo, los conocimientos de diferentes enfoques, ¿no? Ahora hemos utilizado de repente el enfoque de la Gestalt, pero también hay otros enfoques, el enfoque sistémico de familias, aplicado a crisis, los primeros auxilios psicológicos, eso nos ayuda bastante en la parte teórica. Todos los psicólogos que hemos sido formados acá en primeros auxilios psicológicos en Cayetano Heredia nos da una fortaleza mucho mayor para poder en tiempos de crisis, porque ahora en adelante la intervención, que es lo que sigue, es en crisis, en la gravedad, y nosotros somos los que tenemos que tratar de hacer ese soporte y lograr la estabilización y el apoyo a esta familia, ¿no? Y bueno, acá estaba recordando a Jung, ¿no? En lo que dice, pues, que dominemos todas las técnicas, dominemos toda la teoría, ¿no? Que es importante, pero el tocar el alma humana sea apenas a otra alma humana, ¿no? En esto, este es un trabajo humanitario, este es un trabajo de equipo, es un trabajo de psicólogo,
que está comprometido también en el bienestar de todas estas familias que están padeciendo este dolor. Y todos nosotros también que estamos inmersos, porque son personas que vemos familias que sufren. Y bien, para terminar, bueno, hay un mensaje que dice que en el idioma quechua, ¿no? Algo bonito, dice, en el idioma quechua no existe la palabra Dios, existe la palabra que dice Tupanachiscama, que significa hasta que la vida nos vuelve a encontrar. Entonces, es como encuentros, nos vamos a ver hasta la próxima, ¿no? Educarnos en eso. Muy bien, eso es todo. Gracias. ¿Algunas preguntas? Bueno, bueno, gracias eh, por los mensajes que están enviando. La verdad es que es un compartir del equipo de duelo del Hospital Cayetano Heredia, de todo el equipo de psicólogos que está trabajando también lo que es el seguimiento con pacientes hospitalizados, el seguimiento también con pacientes que están de alta del Hospital Cayetano Heredia, que también es difícil el trabajo. El seguimiento de los familiares, que de pacientes hospitalizados también es difícil, pero le estamos haciendo también soporte, ¿no? También el acompañamiento a las familias de duelo, ¿no? Entonces, todo el equipo de psicólogos del Hospital Cayetano Heredia estamos dando ese aporte, ¿no? En el trabajo psicológico. Y la importancia, ahí nos damos cuenta, pues, lo gratificante de que estamos ayudando a estas personas, estamos apoyando a estas personas porque ellos nos lo dicen, ¿no? Gracias, gracias, las necesito. Nunca hemos tenido un psicólogo en la familia, pero ahora lo necesito. Qué bueno que me está llamando, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, acá hay alguien que pregunta, dice, en el caso de adolescentes son difíciles de expresar su dolor, ¿cómo se hace para expresar el dolor? En esto es bastante también de la parte teórica por edades, ¿no? Pero lo principal en esto es trabajar con la verdad, ¿no? Decir las cosas y sí, expresar el dolor. Trabajar de repente también, por ejemplo, con estos modelos de imaginería, ¿no? En el que ellos también escriban una carta, en donde vayan sacando poco a poco, y sí se movilizan las emociones. He trabajado también en casos dentro de familia, adolescentes, por ejemplo, de 14 años, ¿no? Adolescentes de 14 años dentro de una familia con su hermanita de 9 años, y hemos estado trabajando esto. En el caso de adolescentes es difícil, pero sí, se moviliza, se llega a movilizar a la persona, ¿no? Bien, a ver, bueno, más bien, gracias a ustedes por abrir de repente esta oportunidad de poder llegar hacia ustedes, ¿no? Gracias. Y nosotros en el equipo de duelo vamos a seguir también aportando y ayudando a las familias. Si ustedes desean también, nosotros vamos a brindar también, a compartir todo lo que esta experiencia, de repente que también es dolorosa, ¿no? Para todos, pero es en este compartir y darnos la mano todos, ¿no? Los psicólogos estamos unidos para eso, ¿no? Bien. A ver, bueno, nuevamente me pregunta, bueno, pues que los adolescentes es difícil, es cierto, es difícil, pero hay que trabajar en ellos en esta movilización de sus emociones, de todas maneras, ¿no? Tocar de emoción a emoción para que ellos puedan expresar. Es difícil, pero sí se logra. Muy bien. Muy bien, ¿qué hacemos? Dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, si un familiar querido por COVID del hospital no desea recibir acompañamiento psicosocial, deberíamos hacer. También nos ha pasado que cuando hemos llamado, algunos nos dicen, déjenos, por ejemplo, una semana o déjenos 5 días, ¿no? Se respeta esa decisión, se respeta, y pasado ese tiempo, una semana, más o menos como unos días más, 15 días, ya se aperturan un poco, ¿no? Porque está pasando este shock tan terrible, este impacto tan fuerte.
¿no? Pero sí, después se aperturan nuevamente, porque sí lo necesitan. Ellos mismos se dan cuenta, las necesito. Así es. Eh, muchas familias, dice, son herméticas y no permiten un tercero ingresar en la enfermedad. ¿Qué actitud tomar frente a esto? La verdad es que en la mayoría, en realidad, las familias al vivir en el dolor, nos lo han expresado, sí la necesitamos. Y empiezan a expresar en la emoción, sí. Las familias que de repente no, todos expresan, o expresan la irritabilidad, o expresan la impotencia, o expresan la cólera, pero lo expresan. Porque hay tanto dolor adentro. Usted, señorita psicóloga, ¿no? Entonces, lo expresan, pero sí dejan salir su emoción, sí, ¿no? El que dice que de repente no quiero que ingrese, no, simplemente dices, estamos viviendo un dolor muy fuerte, o estoy ahorita, tengo mucha cólera, ¿no? Por no haber hecho esto, y por ahora no, señorita, por ahora no. Se respeta la decisión, respeto su decisión, ¿no? Cuídese mucho, está bien. Y sí, y nos dicen en eso, por eso preguntamos en el consentimiento informado, ¿no? ¿Acepto o no acepto? Y ellos, la mayoría de veces nos han dado en acepto. Si hacemos una estadística de verdad que son pocos a veces que dicen que no. ¿No? A ver, otra pregunta, ¿cómo abordar la noticia de la muerte de un familiar por COVID? En el tema de abordar la noticia de la muerte por COVID, por ejemplo, en el equipo de duelo, también están integrados también por médicos, que son las personas, que ellos son los primeros en darle esa información. Cuando ya están notificados del fallecimiento de un familiar por COVID, nosotros intervenimos ya con esa relación de ella que ya tiene conocimiento, ¿no? Pero también hay experiencias y hay ponencias y hay una preparación también de cómo dar la noticia de un fallecimiento, sí. Por ejemplo, el psicólogo de emergencias y desastres, Santiago Valero, ha hecho un programa, ¿no? Para hacer esto de intervención. En emergencias y desastres también lo trabajamos, ¿no? Y eso también si lo buscan a Santiago Valero dentro del internet, van a encontrar cómo dar, es más, hay videos también de cómo expresar eso, ¿no? Porque hay toda una formación, un curso. Muy bien, cómo abordar y dar la noticia de muerte de un familiar por COVID, ¿no? Como les digo, bueno, si es del psicólogo, de la parte del médico, el médico es el que le da la información, el médico. En este equipo están, bueno, también los psiquiatras, ¿no? Que les van apoyando y nos pasan a nosotros también los pacientes. Muy bien. Justo lo del curso del psicólogo Santiago Valero, el curso es cómo dar la noticia, ¿no? De un fallecimiento, cómo dar estas noticias de fallecimiento. Tiene bastantes ponencias el psicólogo Valero, es de emergencias y desastres, ¿no? Es un maestro que, de verdad, véanlo y es muy bueno trabajar con él. Muy bueno, es el compartir, ¿no? Es el compartir, es el brindarles a ustedes un poco de la experiencia del Hospital Cayetano Heredia, del equipo de duelo y todo, ¿no? Para ustedes, estamos para servirlos también en cualquier apoyo que necesiten, en cualquier ayuda, y muchísimas gracias por todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.